¿Vale la pena el sacrificio? Ese es el tema que voy a estar compartiendo en esta noche. Vamos a tomar como base el texto de Romanos 12, versículo 1. Vamos a presentarnos al Señor, vamos a pedirle, ¿verdad?, que nos dé gracia, que nos hable en esta noche. Por favor, acompáñenme a hacer una oración más. Vamos a pedirle a Dios que cubra las necesidades espirituales de cada uno de nosotros. ¿Oramos? Señor, en el nombre de Jesús, una vez más venimos a ti, Señor. Te pido gracias, Señor. Háblanos en esta noche como siempre tú lo haces. Te pido que me des sabiduría, Señor, en todo esto. Dame palabra, mi Dios, y sencillez. Y ayúdame, Señor, para que nos vayamos a casa con una buena tarea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A manera de pregunta, ese es el tema, ¿vale la pena el sacrificio? Romanos 12, versículo 1 dice, así que, hablando Pablo, hermanos cristianos, os ruego, esa palabra es muy importante, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué dice? En sacrificio vivo. Notan, antes de avanzar, perdón, notan que dice vivo, ¿verdad? El contraste de la Biblia, siempre los sacrificios son de muerte, son víctimas. Aquí dice vivo, es importante distinguir eso. Dice luego sacrificio vivo, santo, y luego agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto racional significa nuestro estilo de vida, nuestro estilo práctico de vida. Es como, por ejemplo, si les pregunto qué hacen los bomberos, obviamente apagan fuego. Los mecánicos arreglan carro. Los cristianos, esa es la idea, viven en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios todos los días. Bueno, creo que todos, sin duda, conocemos el significado de la palabra sacrificio. ¿Alguien aquí no sabe lo que significa sacrificio? Creo que todos sabemos. Bueno, si tenemos trabajos seculares, los que todavía están criando a sus hijos, los que tienen metas a largo plazo, los que están estudiando o terminaron su carrera, los que han alcanzado sus logros, creo que todos podemos entender lo que significa la palabra sacrificio. Si buscamos la palabra sacrificio en un diccionario actual, entiendas, en Google, ¿verdad? Es más fácil. Fíjense cómo lo describe esta definición, la palabra sacrificio. Sacrificio es una ofrenda hecha a una divinidad, escuche bien, en señal de reconocimiento u obediencia o para presentar alguna petición personal. Por eso las religiones, las creencias, lo que se ve más en religiones es sacrificios, ¿verdad? Definición número 2 en este diccionario actual dice, esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona, escucha esta parte, se impone a sí misma para conseguir o merecer algo o en beneficio de otra persona. Quiero que noten cómo esa definición dice esfuerzo, pena, acción, trabajo. Bueno, la palabra sacrificio en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, significa víctima. Entiéndase, la víctima era a quien mataban para el perdón de pecados, el sacrificio. No sé si usted ha leído en su Biblia cuando había un simbolismo que el que traía el animal para que sea sacrificado le tenía que poner la mano y era en señal de transferencia de sus pecados. Y luego ese animal moría en el lugar de la persona. Ahora en Cristo entendemos eso más claramente. La palabra sacrificio también significa sufrir, matar, dolor. La palabra sacrificio tiene el sentido de un sufrimiento, es importante esta palabra, un sufrimiento voluntario. Es decir, si alguien te impone un sacrificio, es opresión. ¿Sí entienden la diferencia? Pero si lo hacemos de manera voluntaria, ¿estamos haciendo qué? Un sacrificio. Dice, es un sacrificio voluntario en señal de retribución o pago por la culpa o para obtener el favor de alguna divinidad. Bueno, sacrificio, hermanos, en palabras muy sencillas, es algo que hacemos en el presente para asegurar algo en el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos de alguna manera, esto es de manera intuitiva, natural, todo ser humano de alguna manera, dice la Biblia, pero lo podemos ver en todo ser humano,
todo el mundo, todo ser humano sabe que existe una eternidad. Lo que la mayoría no saben es a dónde van, qué hay después de la muerte, si van a ver a Dios, si no lo van a ver, si hay muchos dioses, más planeta, más vida. Eso hay una confusión completa en el mundo. Pero si algo todos coincidimos, es que todos creemos en una eternidad después de la muerte. Nadie dice, cuando me muero, ¿verdad? Me evaporo y ¡puf!, me desaparezco. Nadie dice eso porque Eclesiastés dice que Dios puso en el corazón, entiéndase, en las convicciones del ser humano, creer de manera natural, sin ser cristiano, que existe una eternidad. Bueno, es por eso, hermanos, que mucha gente, incluso los indígenas, tribus, hacen sacrificios y adoran dioses, porque saben que hay algo más allá. Todo el mundo sabe esto. Se le postran a imágenes, hacen estatuas, le adoran una mata, un árbol, lo que sea, pero la adoración es natural, es de todo ser humano. Bueno, si analizamos todas las religiones, todas menos una, se sabe cuál es, todas las religiones, si fueran 100 en el mundo, 99 religiones se basan en sacrificios para obtener algo de sus dioses o del Dios que ellos creen. Esa es la idea. Por ejemplo, en la vida cristiana, escuche esto, el sacrificio o los sacrificios se hacen, escuche bien, porque ya hemos recibido algo. Hay una diferencia ahí, y es la única, si le queremos llamar religión, a la cristiandad, es la única que se sacrifica porque ya recibió. ¿Sí entiende la diferencia? La mayoría, casi todas, sacrifican para obtener. Bueno, cada religión, aparte de la cristiana, se fundamenta en obtener el favor o el perdón de sus dioses por medio de sacrificios. Si nombramos religiones, las que más predominan, vamos a resumirlo algunas: hinduismo, budismo, judaísmo y el islamismo, sin dejar fuera, ¿verdad?, dos religiones que muchos no le llaman religión, ateísmo y el amor al dinero. Fue Jesús en Mateo 6 que dijo que el dinero es un dios. ¿Sí se acuerdan? No podéis servir a dos dioses, el dinero y a Dios. Bueno, si podemos resumir esas religiones, la mayoría o casi todas, y puedo decir, si fueran 199, menos la cristiana, se basan en sacrificios para obtener algo. Ahora, esto que estoy repitiendo, si usted nota, lo estoy enfatizando mucho. Hay cristianos que piensan, si tú diezma, Dios te da. Y no lo ven como un principio. Si tú ofrendas, si tú ayudas a un pobre, Dios te lo multiplica. Son principios, no sacrificios para moverle el brazo a Dios. ¿Sí ven la diferencia? O sea, si tú siembras, ¿el principio cuál es? Sembrar para cosechar. Pero no lo veamos como un sacrificio, porque por ahí hay predicadores que dicen, dale a Dios que te duela. O sea, imagínese usted, ¿no? El cristianismo, hermanos, es la única, como dije, si le podemos llamar religión, es la única que su Dios se sacrifica por sus creyentes. Es la única. Su Dios no está en el trono con la vara o el cetro exigiendo, sino que ya Él se entregó por nosotros. Él fue el sacrificio. Eso significa que ya hemos recibido algo y nuestro sacrificio como creyentes es por amor a Cristo. Es una señal de gratitud por lo que Él hizo, porque ya nos compró con su sangre. Los sacrificios del Antiguo Testamento, vaya conmigo a Hebreos 10, de matar un animal, tenían el propósito de obtener el perdón de Dios, y la obediencia era para obtener bendiciones. Ahora, ¿se imagina usted? Vamos a hacer un análisis. ¿Se imagina usted que Dios lo bendiga en el nivel que usted obedece y que lo maldiga en el nivel que usted desobedece? ¿Cuántos quieren entrar en ese negocio del talión? Bueno, ninguno, ¿verdad que no? Bueno, gloria a Dios por su gracia. Gracias a Jesús por su misericordia, ¿no? Si ahondamos en la intención de los sacrificios del Antiguo Testamento, eran ofrecidos, o Dios lo permitió y estableció esto, para que el hombre entienda que necesita 100% de Dios. Que el hombre, el ser humano, no puede agradar a Dios ni en lo más mínimo. Bueno, Hebreos 10, versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra, ¿qué es una sombra? Bueno, si usted está caminando en la calle, ¿verdad? Y son las 6, 7 de la noche, el sol está bajito, usted sabe que si alguien está detrás, la sombra se extiende, como que se alarga, ¿no?
y usted ve una sombra detrás de usted, pero usted no puede descifrar quién viene ahí si no se voltea. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Hay una figura nada más, una sombra, silueta podemos decir. Bueno, todo en el Antiguo Testamento era sombra, era una silueta nada más. Dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Ahora, ¿por qué esos sacrificios eran continuos? Porque no agradaban a Dios. Por eso Jesús dijo, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, a nosotros, una sola. Bueno, dice, para ser perfecto a los que se acercan, por eso lo hacían continuamente, verso 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Hermanos, esto es algo maravilloso, no sé si usted lo ha percibido. Cuando entregamos nuestra vida de manera genuina a Cristo, ese día, el gozo que experimentamos, el primero es que el Señor ha quitado la suciedad y la carga de la culpa de nuestra conciencia. ¿Cuántos odian deber? Levante su mano. Tener deudas. Así que tiene eso como que usted dice, ay, tengo una deuda y no he podido dormir. Bueno, esa deuda trae una carga en su corazón, ¿sí o no? Un peso como que, ay, hasta que no pague esto no voy a estar en paz. Bueno, lo mismo pasa con el pecado. Es como cuando un hijo peca y llega a la casa esperando que el papá lo corrija y el papá no dice nada. Y el corazón todo el día ahí, ay, ¿cuándo? Hijo, ¿comiste? ay. Bueno, esa es la carga de la culpa, ¿sí o no? Fíjense lo que dice el 3. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, lean conmigo, no pueden quitar los pecados. Ya, mis hermanos, no hacemos sacrificios para perdón de pecados, ya Cristo lo hizo en la cruz. Es por eso que cuando usted piensa en un sacrificio cristiano, no es para ganar, es para perder. Lo voy a explicar en un rato eso. Sacrificamos nuestra vida como cristianos, ¿para qué? Para perder. Yo sé que lo voy a decir sin saber lo que significa, pero se lo voy a explicar. La pregunta que surge es la siguiente. ¿Para qué son los sacrificios del cristiano de hoy? Porque aunque hablamos de que ya no más sacrificio, no debemos ignorar que la vida cristiana es sacrificial, ¿sí o no? ¿Cuántos entienden que la vida cristiana es difícil? Es todos los días, ¿no? Los sacrificios de la vida cristiana, hermanos, tienen el sentido, escuche bien, de sacrificar nuestra voluntad para cumplir la perfecta voluntad de Dios. Todos los días nuestro corazón se levanta contra la voluntad de Dios. Y cada día, dice la palabra, debemos de clavar, matar, sacrificar esa voluntad para hacer la voluntad de Dios. De repente Dios está tratando con tu codicia, tienes dinero en el bolsillo y dice, ay, voy a comenzar a trabajar en mi orden financiero. Y alguien te invita al mall. Ay, el mall. Y ese día dice, bueno, voy a dejar la cartera, ¿verdad? Y nada más voy a ver. Y allá le dice, préstame 50 pesos, ahí te lo doy. Bueno, es una lucha, ¿no? Todos los días que esa voluntad se someta. Miren, no sacrificamos, o más bien dicho, nos sacrificamos para hacer morir lo carnal, para matar los deseos pecaminosos. Aquí la muerte ahora es a la carne. Ya estudiamos en la serie de los domingos lo que es la carne. Bueno, en Romanos 12:1, vamos a continuar con este texto. Fíjense lo que dice Pablo. Romanos 12, verso 1. Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué está usando Pablo como intermedio, verdad? Como medio, las misericordias de Dios. Hermanos, en el Antiguo Testamento no había misericordia. La ley es irremisible, significa sin misericordia. Esa es la ley. Bueno, qué curioso, las misericordias se obtenían después del sacrificio. O sea, después que nosotros presentáramos el sacrificio, en este caso el pueblo de Dios, pero Pablo aquí dice, esa es la idea, como ya han adquirido misericordia, sacrifiquen, sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios, porque ya hemos recibido misericordia. Fíjense,
no sacrifico mi vida para alcanzar misericordia, ya la tengo, sino porque he recibido esa misericordia, le doy mi vida a Dios. En Cristo, hermanos, ya hemos recibido misericordia y perdón de pecados y ya estamos por la fe en paz con Dios, según Romanos 5:1. Justificados pues por la, no dice por el sacrificio, dice por la fe, por creer en que lo que Jesús hizo es suficiente. Amén. Estamos en paz con Dios. Bueno, en el verso 1 de Romanos 12, Pablo usa la palabra os ruego. Me gusta mucho esta palabra porque antes del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, la ley exigía y demandaba, repito, irremisiblemente obediencia, perfección. ¿Usted se imagina que la ley te diga a ti? Es como cuando, no sé si ustedes usan este término, los dominicanos decimos ensaltar la aguja. Así dicen en mi campo, ¿no? ¿Cómo dice usted? ¿Ya? ¿Quién habló por allá? ¿Cómo se dice? Ensartar, ¿no? Así se dice. Todos entienden lo que es agarrarle un hilito y algunos lo lamen y están ahí, ¿verdad? Y bueno, imagínese que Dios le diga, si le tocas a la aguja con el hilo al entrar, te mata la presencia de Dios, así, instantánea. Si no la entras de una, te mata la presencia de Dios. ¿Se imagina usted ahí? Ay, Señor. Nada más la ley, nada más saber lo que sucede al no ser perfectos, ya estamos llenos de miedo. Nadie pudo cumplir la ley, mis hermanos, nadie. Es como prender una vela y ponerla delante de un avión de guerra y que cuando el avión vuele no se apague la vela. Imposible. Es imposible, hermanos. Pablo aquí dice, yo les ruego por las misericordias que han alcanzado, que entreguen su vida, ¿qué dice? En sacrificio vivo. El ruego de Pablo, hermanos, es para que cada creyente, después de haber creído, recibido y entendido la misericordia de Dios, entregue su vida en sacrificio vivo. Es un agradecimiento, hermanos, es un acto de gratitud. Ya no es una en sí demanda, es una, Dios nos pide, nos deja. Miren, cuando en el Antiguo Testamento no se cumplía una ley, era ojo por ojo, diente por diente. Si tú matabas a alguien sin querer, te tenías que ir a un lugar como un retiro hasta que se calme la ira de la familia. Pero si tú matabas a alguien, te mataba la ley. La ley capital era aplicada por el adulterio. ¿Se acuerdan a la mujer adúltera que la iban a apedrear? Al hijo pródigo había que apedrearlo también, según la ley. ¿Qué hizo Jesús? Cuando Jesús explica lo que el Padre hizo, que salió de la casa y alcanzó al hijo y lo abraza, los judíos estaban jalando las greñas, como dicen en mi país. A lo mejor desgarrándose la vestidura. ¿Por qué? Por la misericordia. Porque no lo soportaban. Sin embargo, ellos mismos eran dignos de misericordia, porque no cumplían la ley. Sacrificio vivo, hermanos. Aquí es donde el sacrificio del cristiano cobra sentido. Como ya pudimos ver, los sacrificios del Antiguo Testamento tenían el propósito de tratar de alcanzar la perfección a través de sacrificios humanos, para obtener el perdón de Dios y calmar la ira de Dios, hermanos. Si esto se queda en nuestra cabeza, yo creo que creceríamos como cristianos menos exigentes. Porque si tú dices, es que yo le he pedido a Dios una casa y no me la ha comprado, nada más de saber que te perdonó es suficiente. Aunque comas pan vacío, sinceramente se lo digo, con saber que me perdonó eternamente. Bueno, hoy critican el evangelio del conformismo, no el de la prosperidad. No, tú eres un cristiano conformista. Bueno, yo me conformo. ¿Usted no? Yo estoy conforme con Dios. Se oye raro en la sociedad eso, ¿sí o no? Yo estoy conforme. Eso es increíble porque todo lo que el ser humano es buscando conformidad. Sin embargo, ¡ay, qué conformista! Yo sí, amén. Dígalo con aleluya, su nombre, gloria. Estoy conforme con Dios por el perdón. ¿Qué significa sacrificio vivo, hermanos? Bueno, sacrificio vivo tiene el sentido de matar la voluntad de la carne cuando sometemos nuestra voluntad a Dios. Es decir, cuando yo le digo que sí a Dios, me estoy diciendo que no a mí. No puedo yo servirme a mí y a Dios. No se puede. Ya Jesús lo dijo en Mateo 6. No puede servir a Dios y al dinero. No se puede. Ahora, acuérdense que hay diferencia entre trabajar y ser esclavos del dinero.
Fíjense que Pablo en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Han crucificado, han sacrificado su carne. ¿En qué sentido? En pasiones y deseos. Fíjense, las pasiones es el deseo impulsivo que nos controla. Eso es pasión. Es cuando tenemos un deseo por algo que no podemos controlar. Deseos son las cosas que, aunque no son malas, pero van en contra de la voluntad de Dios, la crucificamos. ¿Qué decimos? Me encantaría tener una casa, pero si el tratar de alcanzar comprarla estorba la voluntad de Dios, lo clavo. Esa es la actitud. ¿Sí o no? ¿Puede usted imaginar lo que significa tratar de agradar a Dios en perfección? Hermanos, no puede uno peinarse perfectamente porque luego el pelito se te para, ¿no? Y ahí, un pelo no podemos acostar bien, imagínense. En muchas ocasiones, hermanos, vemos a Dios actuar sin misericordia de manera irremisible. Bueno, hay una razón, la Biblia siempre explica esto. Le pongo un ejemplo. Lo vamos a ver en un momento, pero cuando el Señor manda a Saúl a matar a los amalecitas, dice el texto, mátalos a todos, niños y hasta lo de a pecho. Bueno, ahí uno dice, pastor, ¿y entonces cómo que Dios de amor? Les voy a explicar bíblicamente cómo se lee ese texto. Cuando el Señor manda a matar a los amalecitas y mueren los de a pecho, no los mató Dios, los mató su pecado. Escúcheme bien, Dios es el encargado de las consecuencias. Y todo lo que los padres hacen se le pasa a los hijos en maldición o en bendición. Entonces, un padre negligente maldice a sus hijos. Un padre diligente bendice a sus hijos. Entonces, el Señor no fue quien mató a los niños, fueron los amalecitas. No sé si me doy a entender. Sus consecuencias mataron su familia, no fue Dios. Dios aplicó la justicia y la consecuencia fue que todos murieron. Eso hay que entenderlo bien, porque Dios es el juez de toda la tierra. Entonces, cuando Dios elimina a este pueblo, le está respondiendo en consecuencia. Y eso es algo que no logramos alcanzar a ver. Hay sacrificios que Dios desaprueba rotundamente, hermanos. Hay cosas que Dios será muy severo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está pensando en las multitudes para salvar. Si Dios mata a una nación, es para salvar el resto. No es porque Él se place en la muerte. Lo dice la Biblia. ¿Se place Dios cuando muere una persona? No, a Él le duele. Pero tiene que hacerlo para salvar, para salvaguardar el resto del mundo. Porque si los deja, entonces se pierden todos. Y a veces no entendemos esto. Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice sacrificios versus obediencia. Hay una diferencia ahí. ¿Cuántas cosas, hermanos, hacemos solo porque nos hacen sentir bien o solamente para sacar algún beneficio o provecho personal y no para agradar a Dios? ¿Cuántos cristianos dicen, es que en mi iglesia sí lo hace? Preguntas, ¿es bíblico? Yo no sé si es bíblico, pero desde que yo estoy en la iglesia así lo han hecho. O dicen, es que el pastor dijo. Y le preguntas, ¿es bíblico? Bueno, no sé, pero el pastor dijo. Bueno, hacemos cosas, hermanos, por preferencia, comodidades, beneficios personales, egoísmo, puntos de vista, costumbres, cultura, orgullo, obstinación, vanagloria. Usted agréguele lo que usted quiera, pero es ese corazón, hermanos, que se sale de aquí. Está bien sencilla la Biblia. ¿Perdona? ¿Qué significa perdonar? No depende, pastor. No depende. La Biblia dice perdona. Así de sencillo. Bueno, vamos a ver un texto que usted conoce. ¿Cuántos conocen a Usa? ¿Sí conocen a Usa? Vamos a 2 de Samuel capítulo 6. Vamos allá. ¿Ha escuchado usted la frase común cuando decimos, ay, lo hizo de buen corazón? O cuando alguien hace algo que no te gustó, a ti no te gustó y tú dices, bueno, para que no se ofenda le voy a decir que me gustó. Bueno, Dios no es como nosotros, quiero que entiendan eso. Cuando Dios nos da un mandamiento y nosotros de buen corazón lo hacemos diferente, Dios es claro y te dice, no te pedí eso. Entre nosotros a lo mejor lo soportamos, ¿verdad? No, para que no se ofenda. Y es válido, ¿no? Para guardar el corazón de los hermanos. Pero cuando se trata de Dios, Dios no puede.
Porque cada cosa, cada vez que Dios, o si Dios es la palabra, si Dios permite que la ley se doble, el resultado es la muerte de mucha gente. La ley, hermanos, es el sustento de la vida. Y cada vez que se quebranta, afecta al ser humano. Y Dios no quiere que nadie perezca, ¿sí o no? Vamos a ver una historia que si la leemos sin contexto y sin explicación va a parecer exagerada. Según Samuel 6, verso 1 dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos? 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios. Bueno, el arca de Dios, cabe explicar lo siguiente. Escúcheme bien, el arca es un objeto de madera y ¿qué más? Y de oro. Para los que vivían en fe, sabían que el arca representaba la presencia de Dios. Los que vivían en fe en ese tiempo. Los que eran supersticiosos y que usaban amuletos, eran idólatras, veían el objeto como Dios. No sé si notan la diferencia. Entonces hay cosas que son simbólicas. O sea, el arca no era Dios, representaba. Y el que respetaba a Dios por el arca, o más bien el arca por Dios, mejor dicho, era por la fe. Dios dijo, cuando vean el arca, recuérdense que yo estoy ahí. Bueno, habían quienes no respetaban a Dios porque veían el objeto nada más. Es importante distinguir esas dos. Bueno, eso que expliqué, hermanos, lo dije porque en la iglesia se idolatran cosas y si Dios se manifiesta un día porque yo agarré esto así, ya queremos hacerlo cada servicio para que vuelva y se presente el Señor. Y Dios hace como quiere, ¿ok? Sigo leyendo. Dice el texto, estoy a mitad del 2, voy a leer desde el 2 para retomar. Y se levantó David, partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios, lean conmigo, ¿sobre qué? Dígale, uy, carro nuevo. Dígale así, carro nuevo. Dile, Rafael, enséñale. Carro nuevo. Es cuando alguien se compra un carro nuevo y es tu amigo o un familiar que Dios te dice, oh, carro nuevo. Bueno, parece que es bueno esto, pero es mortal esto. Mortal. Van a ver por qué. Y le llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que está en el collado, con el arca de Dios, dice, Ahío iba delante del arca, iba dirigiendo. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Quiero que noten otra cosa, carro nuevo y tremenda alabanza y adoración. Bueno, ¿se dan cuenta que debemos de ser intencionales con la palabra? La palabra debe de estar por encima de todo. Aunque esté linda la alabanza, aunque esté linda la iglesia, si esta no está por encima, hay problema. Mucho problema. ¿Están notando? Carro nuevo, ¿qué más? Alabanza nueva. Bueno, imagínense el hermanito, se compró su vehículo del año y anda con sus bocinas escuchando casa de oración ahí, ¿verdad? Verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, ¿quién? Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Hay un dicho muy famoso que dice, mucho ayuda el que poco estorba, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Bueno, vamos a ver qué pasa. Verso 7 dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, entiéndase, lo mató allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Yo quiero que usted note que los bueyes allí iban así con la carga y el arca se estaba como medio meciendo. Y Usa lo único que hizo fue, ay, se va a caer el arca, y puso la mano. Y ahora, el texto dice que todos saben que Dios mató a Usa, o sea, descendió juicio. Quiero que escuchen esto. Esa muerte fue notoria, no sé cómo sucedió, pero ahí no dice, ay, seguro no se desayunó y se cayó. Ay, seguro estaba enfermo. No,
todos sabían que fue Dios. En inglés se dice, God struck them dead. Para los que saben más inglés. Cayó muerto. Verso 8. Y se entristeció David, la palabra aquí es se enojó, por haber herido Jehová a Usa. David se enojó con Dios aquí. Esa es la idea. Y fue llamado a aquel lugar Perez Usa. Parece perezoso, ¿verdad? Hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea, ahora tiene miedo. Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Fue Dios muy cruel, sin misericordia, al matar a Usa, al descender juicio del cielo? ¿Qué pasó aquí? Bueno, si usted me acompaña en Números 4:15, fíjense lo que dice. Lo voy a leer a la mitad del texto porque no es necesario leerlo completo, pero aquí en Números, el libro de Números 4:15 dice, vendrán después de ello los hijos de Coat, descendientes de Leví, sacerdotes, para llevarlos, dice luego, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Ahora, eso es una parte de tocar, pero usted pensaría, bueno, ahí está la culpa de Usa, no era linaje sacerdotal. No era levita. Él no debió tocar el arca. Pero si nos vamos más atrás, el problema era David. ¿Por qué David tiene la culpa? Porque Dios había instruido que el arca había que llevarla por levitas, con, vamos a decir, con varas, atravesando el arca en los hombros. No becerros, no carro nuevo. Pastor, bonito para Dios. Sí, pero a Dios no le agradan que esté bonito. Con Dios no funciona como con nosotros, hermanos. Usted le puede regalar algo a alguien y dice gracias, pero en la casa lo cuelga y no se lo pone. Lo recibió para no ofenderte. Dios no es así, hermanos. A mí me da temor porque yo soy el pastor. Yo no solamente soy cristiano, soy el pastor. Y todo lo que yo haga que no dice la Biblia, hermanos, a menos que sean cosas que no entiendo todavía y Dios sabe eso, me tendrá paciencia en esa área, pero sabiéndolo yo, que yo tuerza la Biblia y no haga conforme a ella, hermanos, la consecuencia es para mí y para la iglesia. Por eso Dios tuvo que tratar así para que no se repita y se diluya el respeto a Dios. Hermanos, Dios es santo. ¿Sí sabía eso? La palabra santo significa, ¿alguien sabe? Separados. Dios es santo así como el sol. Ahora, alguien diría, porque no falta el que dice, creo que se pasó el Señor, exageró. Bueno, trate usted de acercarse al sol. O me voy más atrás. Vaya a la playa, no se ponga protector solar. Y quédese todo el día allí para que vea cómo el sol lo respeta a usted. Hermanos, hay que entenderlo. Hay que tener ese temor limpio de Dios. Así es Dios. Eso me da temor a mí de ser más obediente. No de decir que Dios es falto de misericordia. No. Hermanos, el Señor sacrificó a Jesús para no sacrificarnos a nosotros. Esto es importante. Aquí David cometió un error. Desobedeció las instrucciones del arca de Dios. Y por eso sucedió eso. Miren, lo que pasó fue mínimo. ¿Usted se acuerda cuando David censó al pueblo? Dios le dijo, escoge entre 3 disciplinas. Y ninguna de las 3 eran fáciles. Ninguna. Y David dice, ay, esta, que mueran 70,000 hombres en Israel. Ese es Dios, hermanos. Hoy no vemos eso tan instantáneo por la gracia de Jesús, pero hay consecuencias espirituales que luego vemos sus efectos, hermanos. Hacer algo de buena intención no necesariamente significa que es de agrado a Dios. Señor, pero yo lo hice con todo mi corazón. Dios no lo ve así. Dios dice, si lo haces con todo tu corazón, harás lo que yo te digo. No lo que tú creas que yo quiero. O sea, cuando alguien dice, ay, lo hizo de buen corazón, no lo hizo de buen corazón, hizo lo que quiso. De buen corazón es hacer ¿qué? Lo que dice su palabra. No nos confundamos. Es por eso que, miren, algo que les digo, de repente en la iglesia me dicen, pastor, tengo unas ropas ahí para niños, ¿las quiere? Y yo les digo, no, pero dígame, descríbame lo que me va a dar. Mi esposa me dice, mi amor, cógelas gratis. Digo, no, así no. O sea, no somos un lugar para depositar cosas y no tenemos el espacio.
dígame qué tiene para saber a quién se la vamos a canalizar. Eso no es ofensivo, ¿sí o no? Yo no estoy preguntando qué marca es, no estoy diciendo si es caro o barato, sino dígame lo que me va a dar para saber si se puede recibir. Si no, le digo no, gracias, porque la vamos a esquinear en una esquina allí y no la vamos a usar, para que no se sienta mal el hermanito. No, hermanos, seamos sinceros. Con cuidado y respeto decimos la verdad, ¿sí o no, iglesia? Pues, por más grande que sea tu sacrificio, mi hermano, por mucho que te hayas esforzado, si no es aprobado por Dios, me han escuchado, alguien se confundió una vez porque yo dije desde aquí, si Dios te dice que des $100 de ofrenda, no des 300. No sé si entendieron. Y alguien me dijo, pastor, usted me confundió con eso, porque ¿qué si yo quiero ser abundante? Digo, no, tú puedes ser abundante. Yo lo usé como una ilustración. Si Dios te dice, da tanto, por ejemplo, a mí me dice con números, dale tanto a fulano de tal que necesita. Y yo le doy tanto. Ahora, hay veces que tengo deseo de dar menos o más, pero siempre hago lo que Dios dice, aunque no me guste. No sé si entienden lo que estoy explicando. Usa, hermanos, no debió de estar cerca del arca, pero fue orden de David. No hizo Usa como Joab, que le dice a David, mi señor. No es bíblico eso, censar al pueblo. Entonces, fíjense, Joab no fue condenado. Joab le dijo a David, la palabra no dice eso, mi señor. Joab, haz lo que yo te digo. ¿Está bien? Pero ya Joab quedó limpio ante Dios, porque él hizo su parte. ¿Sí o no? ¿Cuántos se acuerdan del rey Saúl, mis hermanos? El rey Saúl, a Dios le da una orden por medio del profeta Samuel. Y Saúl tiene muchas representaciones de muchos cristianos, entiéndase su carácter. Y lo que hacemos al estudiar esto, hermanos, es no imitar a Saúl en todo esto. Vamos al libro de 1 Samuel ahora, 15, versículo 17. Vamos a ver aquí esta historia. 1 Samuel 15, 17. Voy a leer para ganar un poco de tiempo, ¿ok? Lo van a poner también en la pantalla. Dice, y dijo Samuel, acuérdense que Dios le da una orden a Saúl, elimina por completo a los amalecitas, no deje ni uno vivo. Ahora, ¿usted sabe por qué Dios dio esta orden? ¿Alguien la ha leído por qué? El contexto es que cuando el pueblo salía de Egipto, los amalecitas se le aparecieron por atrás al pueblo. ¿Y quiénes están atrás en una caminata? Los mayores y los niños, ¿sí o no? Porque caminan más lento. Y comenzó a matar a los niños y a los menores y a los mayores. Entonces ahora usted diría, con razón. Y ahora como que se siente más, sí, el Señor tiene razón. Y le dijo a Saúl, no dejes a uno vivo. Por lo que hicieron cuando mi pueblo salía de Egipto, abusaron. Yo lo voy a hacer para que vean que yo soy Dios. Bueno, esta es la continuación. Dijo Samuel, por cuanto Saúl no obedeció. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, dice, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Sí se acuerda cuando David quería censar, le dijo Joab eso? O sea, ¿no le ha dado gracia a mi Señor? Es decir, tú no eras nadie antes de Dios y Dios te puso por rey. ¿No te basta? Coré se levanta con Moisés también, le dice, o sea, ¿no te basta ser levita? ¿También procuras el sacerdocio? El corazón es insaciable cuando no es Dios el que gobierna allí, ¿sí o no? Dice el 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Hermanos, esto representa el pecado en tu vida y en la mía. Cuando tú necesitas confrontar el pecado, ¿es un poquito, el 50% o tratar de eliminar todo el pecado? Bueno, aquí hay principios que sería otra enseñanza. Pero cuando Dios te dice que trates con tu pecado, muchas veces vas a tener que dejar de hacer cosas que no son pecado, pero que son puertas que te llevan a ese pecado. Amistades, lugares, programas de televisión, dispositivos, yo no lo sé. Por eliminar este pecado, por ejemplo, el de la pornografía, que es algo que está acabando hasta en la iglesia. Bueno, ¿qué es lo que me lleva a ver pornografía? Y comenzar a ver todos esos pasitos y comenzar a cerrar puerta. Plum, 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 plum. Para que no llegues a la pornografía. La codicia, ¿qué es lo que me hace comprar impulsivamente? Todo eso, hermanos, los amalecitas representan el pecado.
Por eso Dios dijo, elimínalos a todos. Dice el 19, ¿por qué pues no has oído, Saúl, la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, las riquezas de los enemigos, en este caso, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Escuchen a Saúl lo que dice en el verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Será? Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek. ¿Decía eso la instrucción? Y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Escúcheme bien, hermanos, Dios no se sorprende con nuestra ofrenda. Créanmelo, no importa qué tan grande para ti sea. Dios no se sorprende con nuestros logros en la iglesia. Dios nos ha sorprendido por, wow, ¿viste lo que hizo el hermano de la alabanza? ¿Viste lo que hizo el hermano que limpia, el hermano que está aquí, allí? Para Dios sigue siendo el 0.00.1% comparado con Cristo, hermanos. Acuérdese de eso para que no compitamos. Para Dios eso no es nada. Aquí Saúl trae lo mejor de Amalek. Lo mejor. Bueno, dice, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Sacrificios. ¿Vale la pena el sacrificio? Y Samuel dijo, aquí viene la parte central del tema de esta enseñanza. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Víctimas, acuérdense que es sacrificio. Como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor, ¿qué dice? Que los sacrificios. Hermanos, hay veces que Dios te va a decir, siéntate. ¿Qué tan de sacrificial tiene eso? Bueno, tiene su sacrificio, porque si tu corazón es de estar haciendo y haciendo y haciendo, y Dios te dice, siéntate, es obediencia. Descansa. ¿Cómo voy a descansar, Señor? Si tengo que hacer, reposa. Son cosas de obediencia, hermanos, ¿sí o no? El afanado no descansa. Y Dios te sienta, te manda a sentar o te sienta. ¿Cómo lo quieres? Yo prefiero ser obediente. Miren, cuando comenzaba la iglesia, Casa de Oración, me acuerdo los hermanos Sus y Jesús, ellos comenzaron con el ministerio de la limpieza. Pero cuando comenzamos, desde aquí terminaba de predicar con mi corbatica y todo, y nos remangábamos la camisa a recoger y limpiar la iglesia, a lavar el baño. Lo hacíamos con mucho amor. Llegó un tiempo que ellos, el Señor les habló, dijo, pastor, Dios nos habló en esta área, queremos encargarnos de la limpieza. Yo, gloria a Dios. Pero fíjense, cuando ellos limpiaban, yo tenía ese afán por dentro de querer seguir ayudando. Y de repente que ayudaba con la silla, bueno, el punto es que Dios un día me dice, ya, no le pongas la mano a nada de eso, atiende la oración y la palabra y pastorea la iglesia. ¿Se acuerdan de Hechos 6? Dice que vino una queja, no es justo, ¿verdad?, que las viudas sean desatendidas, escogeremos varones, ¿verdad?, de buen testimonio, etcétera. Bueno, en ese tiempo, hermanos, yo tenía una lucha porque mi familia me ha enseñado de ser trabajador, de ser alguien. Miren, esto era un castigo ya. Si mi abuelo me veía con las manos en los bolsillos, me llamaba la atención. Así era, bueno, así me criaron. ¿Alguien ha experimentado algo así? Sí, en esos tiempos mi abuelo me veía así en el patio a las 10 de la mañana, me decía, ¿qué haces con la mano en los bolsillos? Váyase a limpiar o a barrer o a hacer algo. Bueno, venimos con esa actitud y Dios me dice, ya. Y yo batallaba, decía, van a decir que yo soy, ¿verdad?, alguien, como dicen en México, flojo o haragán. Y me preocupaba más lo que iban a decir, que sí entienden la intención, ¿no? Y Dios me dijo, ya claro, aprendí con el tiempo, pero Dios nos dice que hagamos cosas que van a parecer raras. ¿Cómo que me siente? Como cuando te va a decir un día, tú dices, ay, siento darle una ofrenda a esta hermana, y Dios te dice, no le des dinero. Y tú, Señor, ¿por qué no? Bueno, el Señor sabe por qué. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? El Señor sabe por qué no. Sigo leyendo en el versículo 23. Ciertamente, el 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Escuche lo que sigue. Y el prestar atención. Bueno, vaya usted pensando qué significa eso, ¿verdad? Que la grosura de los carneros es lo mejor del sacrificio. Es como tú decir, le voy a dar una buena ofrenda al Señor en dinero. Eso significa aquí grosura.
23 dice, escuche cómo Dios pone a la par este pecado con otro. Dice, porque como pecado de adivinación, entiéndase, brujería, es la rebelión, es decir, hacer lo que tú quieras. Y como ídolos e idolatría, la obstinación significa cuando te encierras en tu propio entendimiento. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, ahora sí iba a confesar. Primero dijo que hizo lo que tenía que hacer. Pero ahora al ver todo esto dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Quiero que note que Saúl representa al cristiano que se arrepiente nada más en palabras y sigue con la misma actitud. He quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Será verdad? Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió, es decir, se agarró de la punta de su manto, y ésta se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y se lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Por qué David aquí es llamado mejor que tú? Porque hacía lo que Dios le decía. A pesar de sus errores, su corazón era de agradar a Dios. Es lo que nos va a pasar a muchos que amamos a Dios. Vamos a cometer errores, pero amamos a Dios. Saúl no. Saúl amaba la vanagloria, la idolatría, le gustaba el aplauso de la gente. Hermanos, cuando Dios nos manda a hacer algo, seamos diligentes en hacer lo que nos manda a hacer, exactamente como Él dice. ¿Cómo, cuándo, cómo? Podemos decir qué, cómo, cuándo y con quién, según Dios nos enseña. Es por esto que el profeta Samuel, cuando declaró juicio de Dios sobre el soberbio rey Saúl, le declara, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hay quienes piensan que hacer mucho para Dios agrada a Dios. Y no siempre. Dios no está mirando tu cantidad, sino tu obediencia en lo que Él te manda. Si te da un talento, atiende ¿cuánto? Un talento. Si te da 5, atiende 5 talentos. ¿Verdad? Y por eso es que hay que caminar con Dios en esa área. Miren, la obediencia a Dios en lo que Él nos manda hacer es lo que describe nuestro corazón, si en verdad le amamos o no. Porque es que en la iglesia hay mucha gente que quiere hacer su voluntad y quiere tener su propio llamado. Sin Dios llamarlo en áreas, se ponen. Pues por eso es que tiene que haber una congruencia entre los dones, frutos, el pastor y nosotros ver y luego, bueno, Dios te va llevando a tu llamado. O sea, el llamado no es una promesa, el llamado es un don. ¿Sí entienden eso? O sea, el hecho de que a lo mejor algunos dicen, yo no sé para qué Dios me llamó, para servir. Como digo, enfrenta primero el ministerio del papelito. ¿Cuál es? Recoge el primer papelito que veas, comienza por ahí. Y eso te va a encaminar a lo que Dios en que te quiere usar. Miren, la palabra prestar atención que Samuel usa es importante, porque a mí me lleva a mis tiempos cuando mi abuelo me llamaba, yo estaba jugando, me llamaba, Fleming, ven, para que vayas al mandado. Y mi papá, por ejemplo, estaba aquí, ¿verdad? Y yo estaba así, sí, dígame, papá, ¿verdad? Ya me quería ir a jugar. Y me decía, ponme mucha atención. ¿Por qué me decía eso? Para que no se me olvide los detalles del mandado, para que lo haga exactamente como él me lo va a decir. Samuel le dice a Saúl, Saúl, a Dios le agrada más la obediencia y que le pongas atención, que abras tu corazón para hacer lo que Él te va a decir. Cuando Él te lo diga, con quien Él te lo diga. Miren, como cristianos tenemos deseos para Dios, ¿sí o no? Ay, a mí me gustaría hacer esto para Dios. La pregunta ¿es lo que Dios quiere? Es importante preguntar eso. El pecado, hermanos, causó algo en nosotros que de alguna manera nos inclina a ir contra la voluntad de Dios. Es por eso que es un sacrificio obedecer a Dios. El corazón es algo que te jala contra la voluntad de Dios. El niño siempre va en contra del buen comportamiento. Es natural. Si los niños miren, cuando uno dice, ay, mi niño se porta bien de nacimiento, no, es que es tímido. Eso es todo. Pero cuando se emocionan, ¿se portan bien?
No, mis hermanos. No, o sea, ahí está la necedad ligada al corazón. Tenemos algo, hermanos, que nos desvía de hacer lo que Dios nos manda hacer. Es por eso, que es una lucha. Imagínense esta idea. Vivir en el espíritu es como subir una subida empujando una piedra, por así ponerlo. Vivir en la carne es ponerle jabón a esa subida y deslizarte. Bien fácil, ¿sí o no? El profeta Samuel pone al mismo nivel el pecado de brujería e idolatría con la desobediencia y la obstinación. Hacer lo que queremos. La pregunta que sigue, hermanos, es ¿por qué nos sacrificamos más por las cosas que Dios no nos ha mandado hacer? Es una pregunta personal. ¿Por qué me inclino más a sacrificarme por cosas que Dios no me ha mandado hacer? Bueno, hay cristianos, que son súper eficientes en el servicio de la iglesia. Son puntuales, trabajadores, buscan la perfección para Dios, pero cuando se trata de mostrar este mismo carácter en casa, allí no se sacrifican. En la iglesia son simpáticos, en la casa son sangrones. ¿Sabe lo que es un sangrón? Enojón. En la iglesia, delante de todos, ay, hermano, si no, yo le ayudo sin problema. En la casa, la esposa, mi amor, ¿me cambias ese bombillo? Pero ¿por qué somos así, hermanos? ¿Por qué nos sacrificamos por las cosas equivocadas? Fíjense, aquí hay una descripción en el texto de por qué, aquí vamos a ver ahora el corazón de Saúl, el cual, lo bueno es que aquí no hay así. Por eso traje el mensaje, ¿verdad? Primera Samuel 15:24, fíjense lo que dice Saúl. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos sacrificamos más por lo que no debemos sacrificarnos? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Y aquí va a descubrir su corazón. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y luego dice, ¿por qué? Porque temía al pueblo. Miedo de hombres. El que tiene miedo de hombres, el cual todos tenemos a diferentes niveles, pero un nivel así que te controla el temor de hombres, es lo que hace que tú busques el favor de hombres. Cuando le temes a los hombres, quieres agradar a los hombres por encima de Dios. Dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ahí está el corazón de Saúl. ¿Por qué te sacrificas más con los de afuera que con los de casa? Porque le tienes temor al hombre. Tienes temor de hombres, te controla eso. Quieres quedar bien con la gente, quieres aceptación. Y esto se refleja en tu Facebook, en tu YouTube, en tu forma de comprar, lo que exhibes, te controla, se convierte en un Dios. ¿Sí logran entender lo que estoy diciendo, hermanos? Es por eso que vemos en el verso 10, más arriba, primera de Samuel 15, en el verso 10, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Yo pensaba en mí, decía que el Señor diga, me ha pesado poner a Fleming como pastor. Eso como que me da así como una corriente en el corazón, sin una vergüenza, aunque no soy yo, pero digo, wow, Señor. Dice, porque se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel, escuche esto, para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl se fue a Carmel a levantar una estatua suya. ¿A qué? A levantar un monumento de Saúl. Saúl ahí con su espada y su corona, ¿verdad? El gran Saúl. Ese es el corazón de Saúl, vanaglorioso. Busca gloria de hombres, no le interesa la gente, no le interesan las ovejas, no le interesa el bienestar de la gente, sino su bienestar. Se levantó monumento. Hermanos, la respuesta es, cuando desobedecemos a Dios es porque buscamos el favor de la gente, la aprobación del mundo, reputación, renombre, vanagloria. Traemos escondida nuestra propia agenda, no la de Dios. No tenemos el heme aquí de Isaías. Otra característica del carácter de Saúl es que se aprueba a sí mismo. Es decir, Saúl mismo se calificó como fiel. ¿Se acuerdan cuando leímos? Él dijo, no, yo hice la voluntad de Dios. Cuando hablas con cristianos y le sacas la Biblia, le dice, hermano, pero ahí dice esto. No, yo hermano, yo estoy en paz con Dios. Y tú dices, ¿cómo si la Biblia dice lo contrario?
No, yo estoy tranquilo, mira, Dios es mi testigo. ¿Dónde está el Señor? O sea, más bien serás testigo de Jehová. El que hace lo que quiere, hermanos, busca honor para sí mismo. Jesús lo dijo en Juan 7, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y por eso es que debemos de hablar la palabra de Dios, mis hermanos. Saúl, mis hermanos, David es diferente a Saúl. Fíjense que David se sometió a Saúl sabiendo que Saúl era un hombre negligente, porque David sabía que se estaba sometiendo primero a Dios. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Usted dice, pastor, ¿me tengo yo que someter a un rey malo? Bueno, piensen cuando Joab le recibió la orden de David de censar. Joab hizo su parte y se sometió. Quedó bien con el rey y con Dios. ¿Cómo? Bueno, David es el rey, se hace lo que él dice, pero ya Joab le dijo, mi señor, la palabra dice esto, esto y esto. Ahí Joab quedó bien con Dios primero y se sometió a su autoridad. Entonces, en el mundo, hermanos, vamos a tener jefes, líderes, presidentes que no van a ser cristianos, pero nosotros nos sometemos en lo que la palabra nos dice que nos sometamos. En un momento Pedro y Juan dijeron, ¿será sabio que nos sometamos a los hombres por encima de Dios? No. Entonces Dios está primero y luego la autoridad. Y si esta autoridad se revela con Dios, no me someto a esa autoridad. Esa es la idea. Fíjense lo que dice Josué 1, vamos sobre el final, versículo 6. Este texto me gusta mucho porque si usted lo mira bien, el texto parece que está preparando el Señor a Josué para una guerra en sentido militar. Aunque iban a pelear, pero quiero que noten los consejos de Dios, ¿ok? Con Josué. Josué capítulo 1, verso 6. Usted pensaría que si el Señor envía a su pueblo a guerra, les daría una capacitación de cómo usar la espada, o el escudo, o el casco, ¿sí o no? En ningún lado de la Biblia vemos eso. El Señor, un entrenamiento militar. No, porque entonces ganarían por estrategias y por ser expertos. Era Dios que ganaba las guerras. Pero quiero que noten lo que dice Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate. Vamos a preguntarnos, el esfuerzo es una forma de sacrificio, ¿sí o no? ¿Sí entienden eso? Pero vamos a ver en qué se va a esforzar Josué. Porque lo repite, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate. 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Perdón, Señor, ¿qué dijo? ¿Valiente para qué? Pensé que iba a pelear con los hijos de, ¿verdad? De Goliat. No, la valentía es para hacer exactamente lo que Dios manda. Dice, para cuidar y hacer conforme a toda la ley, no te apartes de ella. ¿Qué significa eso? Que lo hagas exactamente como está escrito, ¿no? Ni a diestra, izquierda, ni a siniestra, o al revés, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme. La palabra conforme significa exactamente, similar, más bien exactamente a como está escrito. Todo lo que en él está escrito, porque entonces, después que obedezcas específicamente mi palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo estaré contigo, dice el Señor. La palabra trabajar, hermanos, que Jesús en Juan 6 utiliza, Jesús multiplica los peces y los panes y la gente luego persigue a Jesús, viene corriendo. Jesús le dice, trabajen no por la comida que perece, es decir, no se sacrifiquen por las cosas materiales, sacrifíquense por las cosas que a vida eterna permanecen. Eso le dice el Señor.
Y esa palabra trabajar que Jesús usa allí en Juan 6:27 tiene el sentido de sacrificar la vida por algo. Tiene el sentido de dar el tiempo y el esfuerzo por algo valioso. En otras palabras, afanarse por las cosas que perecen, sino por las que a vida eterna permanecen, o no afanarse en este caso. En Lucas 12:28, voy un poco rápido para ir terminando. Lucas 12:28 dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, ¿sí o no? Mas buscad, y la palabra buscad, que aparece en el griego, tiene un sentido de adoración. En otras palabras, da la vida buscando el reino de Dios y su justicia. Sacrifica tu vida en esto. El afán, hermanos, es un tipo de miedo que se roba la paz. El afán acapara todos sus pensamientos. El afán te forma ideas y gobierna tu razón. Imaginemos el afán por alguna necesidad esencial, como por ejemplo comer. La preocupación por comer, escuche la ironía, lo cual es sumamente importante comer, es esencial. ¿Están de acuerdo? La preocupación por comer, escuchen, la preocupación por comer nos puede causar úlceras en el estómago, problemas de digestión y hasta perder el apetito. La preocupación por el dinero para el sustento. Es decir, ¿necesito esforzarme para trabajar? Sí. ¿Preocuparme? No. O sea, hay gente que dan su vida, en este caso por la comida, y la preocupación le causa úlcera y no puede comer. Voy a trabajar duro, me voy a comprar mi Ferrari rojo, pero me conseguí un trabajo que paga bien, pero no tengo días libres y no puedo manejar mi Ferrari rojo. Esa es la ironía del ser humano, hermanos. Esa es la ironía del ser humano. En tiempos bíblicos escaseaba la comida, el agua y el vestido, hermanos. Jesús exhorta a cristianos a que no se preocupen por las cosas esenciales. Pero para nosotros, hermanos, no es escasez. Para nosotros el afán es por lo material, el entretenimiento, la distracción, el lujo, la competencia, etcétera, hermanos. No estamos pasando hambre. Y si aquí alguien está pasando hambre, por favor levante la mano y le daremos de comer. El cual yo sé que no hay ni uno. El afán nos lleva a sacrificarnos por las cosas equivocadas. ¿Vale la pena el afán? O mejor dicho, el sacrificio. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, cristianos, estamos pasando por este mundo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestra buena conducta. Hay cosas en este mundo, hermanos, que luchan contra nuestra alma. Ahí están. Miren, hay una situación que hemos notado, unos minutos ya termino, en esta iglesia especialmente, y esto pasa a gran escala. A esta iglesia ha llegado mucha gente con un testimonio similar de la otra iglesia donde visitaban. Muchos dicen, pastor, en la iglesia que estaba, abusaron de mí, me maltrataron, abusaban de mi servicio a Dios, me robaban el dinero, me manipulaban. Y estoy hablando a gran escala, la mayoría de las personas que han llegado aquí han pasado por esta experiencia. Pero algo que noto es que la mayoría de los que me dicen eso, me dicen, pastor, nosotros éramos fieles y generosos. Yo servía la semana entera y yo iba hasta aquí, así. Y esa misma persona que luego llegan a una iglesia, no tiene que ser esta obligado, necesariamente, luego escucho que se apagan, se frisan y ya no son tan generosos ni tan fieles como en la otra iglesia donde los engañaban. ¿Qué pasó ahí? Muchos se apagan. O sea, ahora que estamos en la sana enseñanza, muchos no continúan con el mismo fuego.
Y yo les quiero decir algo con todo respeto. ¿Sabe por qué pasaba eso? Porque estábamos sacrificándonos por la razón equivocada. Y cuando ahora vemos la verdadera, pues nos frenamos. En la otra iglesia te pasaban aquí, te daban un diploma, te aplaudían y el Señor te promete posición y tú eres profeta y tu pastor y tu apóstol y ¡uy, gloria a Dios! ¿Quién no se sacrifica por eso? Pero luego venimos a la verdad donde ahora tienes que ser siervo, sierva, someterte a tu esposo, obedecer a tu jefe difícil, perdonar y ya como que vamos apagando. Y lo que yo pienso es que sale la realidad de lo que en aquel lugar, no solamente le echemos la culpa a los falsos, porque si fuimos engañados de alguna manera, no sé, fuimos arrastrados. Dice que Pedro fue arrastrado por su hipocresía en un momento. El apóstol Pedro, después de haber nacido de nuevo. Entonces, sacrificio, hermano, es todo aquello que nos causa dolor y sufrimiento, pero de manera voluntaria lo hacemos para obtener algo. ¿Qué mejor sacrificio, mis hermanos, que sufrir por causa de Cristo? ¿Quién dice amén? Es el mejor sacrificio. ¿Qué mejor sacrificio que ser una buena esposa con un esposo negligente o viceversa? Para buen testimonio y gloria de Dios. ¿Qué mejor sacrificio que sufrir el dolor de no darle a tus hijos lo que no le conviene? Porque si no, terminarás sacrificando a tus hijos. ¿Qué mejor sacrificio que decirle que no a tu orgullo cuando quiere levantarse? ¿Qué mejor sacrificio que apagar tus dispositivos y arrodillarte en oración con Dios? ¿Qué mejor sacrificio que negarte a tus deseos y hacer la voluntad de Dios? El apóstol Pablo hace un contraste en valores de los sacrificios. Lo voy a parafrasear porque no me alcanza el tiempo. Pero en su casa lea, por favor, 1 Corintios 9, del 15 hasta el 27. Y los corintios comienzan a criticar al apóstol Pablo, lo comparan con otros apóstoles falsos. Critican a Pablo porque pues sacaba de la ofrenda un pago, ¿verdad? Comía de las ofrendas y dice, o sea, ¿quién siembra y no come de los frutos? Y comienza Pablo a hablar de eso. Pero más abajo Pablo dice, todo lo he hecho por sacrificio y amor a la obra. Cuando estoy con los judíos, me comporto con judíos sin romper la ley. Cuando estoy entre gentiles, me comporto como gentiles sin ser un pagano. Todo lo hago para ver si alcanzo uno. Sacrificio. Y luego dice abajo, Pablo dice, en el estadio, a la verdad, todos corren. Y todos corren detrás de un galardón corruptible. Estos se abstienen de todo, hacen ejercicio, una disciplina impresionante, la cual no la hacen por galardones eternos. Y Pablo dice, ¿cuánto mayor, cristianos, le dice a los corintios, cristianos, corran de tal manera que obtengan el galardón eterno? Ahí es donde está el desbalance, hermanos. Nos sacrificamos por las cosas equivocadas. Si tú te sacrificas en tu trabajo, está bien, pero sacrifícate mucho más para Dios. Esa es la idea, mis hermanos. ¿Vale la pena el sacrificio por lo eterno? Bueno, la vida consiste en sacrificios, hermanos. Todos sacrificamos a alguien o algo. Todo lo que hacemos tiene de alguna manera sacrificios. Para terminar, si no te sacrificas en criar bien a tus hijos, terminarás sacrificando tus hijos. Si no te sacrificas por tu matrimonio, terminarás sacrificando el matrimonio. Si no te sacrificas tu propia voluntad, terminarás sacrificando la voluntad de Dios. Si no te sacrificas por tus amigos, sufrirás el sacrificio de la soledad. Si no te sacrificas por vencer el pecado terminará sacrificándote a ti. De alguna manera, hermanos, vamos a ser sacrificados o nos vamos a sacrificar, una de dos. Vamos a terminar con este texto de Mateo 16, 24. 16, 24, Mateo. Cada vez que usted tenga una queja de algo que Dios le pida, póngalo en la balanza con otro sacrificio terrenal que usted hace y compárelo. Yo me acuerdo cuando yo pintaba, yo hacía airbrush, pintaba las motocicletas y yo era un poco irresponsable, medio irresponsable, no era cristiano, quedaba mal, ¿no? Pero cuando aquí hacen un show de carros en el Javits Center, usted sabe dónde es, en septiembre,
van 50,000, 100,000 personas. Cuando me tocaba ir a ese show, yo amanecía pintando 24 horas. Claro, porque el galardón de la vanagloria y la fama era más grande. Sin embargo, los días regulares de atender a mis clientes le quedaba mal. Fíjense, sacrificios equivocados. Cuando era para el show, porque iba a salir cámara, fotos y eso, y la gente hacía fila, hasta autógrafos me pedían. Ahí estaba yo, daba mi vida. Duraba hasta 32 horas sin dormir porque terminaba las 24 horas de pintar y derecho para el show. Me iba. Y dormía el viernes en la noche, desde el miércoles trabajando. Sacrificios equivocados. Mateo 16:24 dice Jesús a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, yo le voy a poner aniéguese, sacrifíquese a sí mismo y tome su cruz, que es una forma de sacrificio, y sígame, es otra forma de sacrificio, porque seguir a Jesús es decirme que no a mí para hacer lo que Jesús me pida. Porque todo el que quiera salvar su vida, aquí salvar es asegurarnos en la tierra con lo material, con la salud y todo eso. O sea, nos sacrificamos por lo material y terrenal, dice, la perderá. Y todo el que la pierda, y todo el que pierda su vida por causa de mí, bueno, para poder ir detrás de Jesús debemos de sacrificar muchas metas, ¿sí o no? O sea, yo sacrifiqué mi talento, mi trabajo secular. Pero hermanos, cuando conocemos a Jesús en serio, eso que yo sacrifiqué es basura, dice Pablo, en serio. Cuando alguien me dice, pero tú pudiste haber sido, me da vergüenza comparar el galardón del Señor con las cosas de este mundo, hermanos. O sea, en inglés decimos eso, no brainer. O sea, ¿quieres $1? O sea, ¿quieres un centavito o 1,000 millones? Un centavito. Bueno, así somos cuando optamos por dar la vida por las cosas que perecen y no por las que a vida eterna permanecen. Sigo leyendo. 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere, entiéndase, sacrifique su alma? O sea, sacrificas tu vida por obtener todo en este mundo y sacrificas tu alma, te pierdes. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Hermanos, un día. Es cuestión de tiempo nada más. Aunque sean 1,000 años, no lo vamos a durar. Somos seres humanos. Veremos a nuestro Señor venir en los cielos por su iglesia. Para los que no lo creen, va a ser cuestión de tiempo. Al ateo se le va a acabar el ateísmo el día que se muera. Porque dice la palabra que al levantarse estará Dios frente a él. Es cuestión de tiempo, hermanos. Podemos decir, eso es cuentos de fantasía. Creemos las películas de Disney, vestimos a nuestros niños de Disney, pero Jesús, eso es falso. Esa es la incongruencia que tenemos, hermanos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus sacrificios. De cierto, y aquí viene la balanza. Hoy no queremos dar la vida por Cristo, pero escuche lo que dice Jesús. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es decir, debí poner todos mis huevos de oro en la canasta de Cristo. Esa es la idea. Pero va a ser muy tarde para muchos, hermanos. Nos estamos sacrificando por cosas que no tienen el valor en comparación a las promesas eternas. Pablo dice todo. Mi posición en Downtown como ejecutivo, mi diploma de teólogo, mi renombre como judío, mis herencias, lo estoy parafraseando al presente, ¿no? Son basura comparado con Cristo. Ahora, si quitamos a Cristo de la balanza, no, eso es lo mejor. Esa es la esperanza, es el sueño americano. Y hay que dar la vida por eso. Pero pones a Cristo en la balanza y eso es basura. Esa es la idea. Sacrificio vivo, repito, morir a nuestra propia voluntad, santo, separados del mundo y para Dios, agradable a Dios, según su palabra, confiados en Jesús. La palabra dice Hebreos 11:6, porque es imposible agradar a Dios sin fe.
Póngase de pie, por favor. Esta enseñanza, hermanos, tiene el propósito de, no sé si usted en algún momento sintió que tenía alguna carga muy grande y cuando vio a otro que la carga era mucho mayor, usted sintió como un alivio, dijo, no, yo no estoy pasando nada. Eso es cuando hacemos contraste, pasa eso. Cuando alguien dice, tú no sabes lo que me pasó y tú dices, verdad, me robaron $1,000. Y la otra persona te dice, a mí me quemaron mi negocio. Y tú dices, ay, perdón. No se siente tan mal, ¿verdad? Porque estamos comparando. Pues cuando hablamos de sacrificios, la vida consiste en sacrificios. Hay que sacrificarse al trabajar. ¿Se entiende, no? Es un sacrificio trabajar. Hay que sacrificarse en criar, hay que sacrificarse en muchas cosas de este mundo. Son parte de la vida. El problema, a lo que el texto lo que el tema quiere enseñar es que no debemos de sacrificar más nuestra vida por lo terrenal y pasajero que por las cosas eternas, porque un día se van a quedar. Es como dar tu vida por un bote, un barco que tiene agujeros. O sea, te ofrecen un avión para ir a los cielos y tú dices, no, me quedo con mi barquito que está agujerado. Y ahí está. Ahí está tu mundo. Y te sacrificas por eso. Eso es lo que dice la palabra, hermanos. Que no demos nuestra vida por lo que estamos viendo enfrente. Las cosas eternas, dice la palabra, no se ven. Las que se ven son perecederas, se acaban. Tú piensa en tus metas que tenías para hoy. Hace una semana ya las alcanzaste. Ya tendrás más metas mañana. Pero hay una meta eterna, hermanos, que no nos queremos perder. Y es el reino de Dios. Ese día, como siempre digo, yo sueño despierto, ese es mi gozo. A veces digo, ¿cómo es que no sé cómo voy a abrazar a Jesús, si por un pie o le voy a brincar a caballito, no sé. De ver al Señor que dio su vida por mí ahí esperándome de brazos abiertos, ya no crucificado, sino ya como rey. Hay una película, es en caricatura. Obviamente Disney tiene todos los diseñadores, se lo llevó todo para Pixar. El diseño está ahí, pero está bueno, se llama El Progreso del Peregrino. A sus niños póngaselo, yo se lo puse a mi sobrina Grace. Y es una historia de un hombre que anda con una mochila de piedra así en su espalda, muy grande, un peso. Es la culpa del pecado, ¿no? Pero dejó su familia, sacrificó su familia para salvarse. Pues no le cuento la historia, pero usted véala. En Amazon la tiene, si tienen Amazon. Se llama The Pilgrim Progress, creo que se llama, El Progreso del Peregrino. Está buena. Supuestamente es el segundo libro más vendido después de la Biblia por John Bunyan. Es una historia ilustrada de la vida cristiana. Está bueno. Enfóquese más en el mensaje que en la caricatura, porque está un poco, ¿verdad? No es como Pixar, Disney, que te deja así como que no puedes ni pestañear. Desafortunadamente, ¿verdad? Pero un mensaje tremendo. La vida cristiana así es de sacrificios. Y debemos, hermanos, sacrificarnos más por las cosas que no perecen. Sufrir por abstenernos del pecado. Duele no pecar. ¿Sí saben eso? Duele no pecar. No pecar duele. Es un sacrificio no pecar. Pero lo estamos haciendo por algo mayor y eterno. Perdonar es un sacrificio. Tener paciencia con el ofensor es un sacrificio. Quedarse callado cuando te ofenden es un sacrificio. Son los sacrificios de la vida cristiana que glorifican al Señor. Pero esos sacrificios, hermanos, no se comparan con el sacrificio de la cruz. Lo que el Señor sufrió por nosotros. Él lo hizo por nosotros y nosotros nos sacrificamos para nosotros. No para agradar a Dios, aunque sí le agradamos, pero es para nosotros, para cambiar y parecernos a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres bueno, tú eres Dios. Tu palabra nos enseña, mi Dios, muchas cosas. Hoy tenemos una tarea, Señor. ¿Cuál es? Si nos estamos sacrificando por cosas, quizás no hay que dejar de sacrificarse, pero sacrificarnos aún mucho más por las cosas de arriba, las que tienen valor, Señor, las que merecen que entreguemos nuestra vida por completo, Padre.
En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Todo lo que estorbe, todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. ¿Y cuántos decimos vale la pena sacrificar? Demos aplausos al Señor por su palabra, hermanos. Gracias, Señor, por hablarnos esta noche, Señor, y por redirigir nuestra vida, Señor, para hacer lo que a ti te agrada. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que tengamos una noche en la paz del Señor, que Él nos lleve con bien hasta nuestros hogares.